Bueno, buenas noches a todos. La vez pasada estábamos hablando de los rasgos del cumplimiento de la escatología bíblica al día de hoy y qué cosas podíamos estar identificando como que se estaban empezando a cumplir y digamos que también qué cosas están por cumplirse. Entonces, hoy vamos a mirar lo que estamos a la expectativa de que empiece a cumplirse precisamente es el levantamiento o el surgimiento del imperio de la última bestia. O sea, eso es lo que en este momento estaría siendo como ad portas o inminente de que empiece a funcionar. Entonces, para eso, pues vamos a repasar las escrituras que nos introducen al tema de los imperios, la similitud que hace el Señor en su palabra de los imperios con bestias, para poder sumergirnos entonces en el último imperio, en el levantamiento de la última bestia. Entonces, vamos a leer la visión de Daniel en varias fracciones para ir explicando. Primero Daniel 7, del 1 al 8. Por favor, me confirman si me escuchan bien, ¿de acuerdo? Vamos a las Sagradas Escrituras, capítulo 7 del libro de Daniel, versículos, mi hermano, ¿me lo recuerda? Del 1 al 8. Del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Y leo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso aniesta sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y se le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de eso miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes. Aleluya. Y tenía 10 cuernos. Amén. Amén. Bueno, esta visión de Daniel es plenamente correspondiente con el sueño de Nabucodonosor, que también hablaba de la estatua. Aquí se habla de bestias. En el sueño de Nabucodonosor, la estatua tenía una cabeza de oro, y aquí la primera bestia es un león con alas de águila, que representa a Babilonia. La segunda bestia es el oso, que se alzaba más de un lado que del otro, y eso representa el imperio medo-persa, de tal manera que el imperio persa fue más prominente que el imperio medo, o sea, por eso se alzaba más de un lado que del otro, y corresponde en el sueño de Nabucodonosor a la parte que era de plata. El pecho de la imagen y los brazos eran de plata. Fíjense ustedes que ahí ya aparecen 2 brazos, el imperio medo-persa. El oro en la cabeza, sucedido por otro reino de plata, ese a su vez sucedido por un tercer reino de bronce, que es el imperio griego, y finalmente por uno de hierro,
significa que la pompa del imperio se va degradando en la medida en que va cambiando de metal, ¿cierto? El oro es el metal más fino, la plata es un poco menos fino, luego viene el bronce, que es aún menos fino, y finalmente termina en hierro, que es mucho menos fino, aunque es bastante duro y desmenuza y pisotea, y por eso es que la cuarta bestia desmenuzaba con dientes de hierro y las obras hollaba con sus pies. En el sueño de Nabucodonosor, los muslos y el vientre eran de bronce, de la estatua, representando al imperio griego, y las dos piernas y los pies, las piernas eran de hierro, y finalmente los pies eran de hierro mezclado con barro cocido. Aquí en el sueño, perdón, en la visión de Daniel, la cuarta bestia era la de hierro, desmenuzaba con sus grandes dientes de hierro. Y la tercera bestia era un leopardo con 4 cabezas, que le fue dado dominio, y 4 alas de ave en sus espaldas. El imperio griego, que formó Alejandro Magno, se dividió en 4 imperios cuando él falleció, y sus 4 generales se repartieron el reino, que ya lo hemos visto en varias confirmaciones de otras visiones de Daniel también, y obviamente coincidente con la historia de Grecia, pues que nos muestra que eso ocurrió realmente así. Entonces, estas bestias tienen unos rangos característicos muy importantes, porque la primera es Babilonia, o el imperio babilónico. Era como un león con alas de águila, pero fíjese que aquí dice que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. A Nabucodonosor, que fue el rey de Babilonia, le fue dado corazón de hombre cuando él reconoció la soberanía y el dominio y se humilló ante el Dios Altísimo. Recordemos que Nabucodonosor tuvo varios encuentros con el Señor. El primer gran encuentro que tuvo con Dios fue cuando Daniel le interpretó el sueño. Y él pudo descubrir que efectivamente el Dios de Daniel tenía la sabiduría y tenía para interpretar el sueño. Y después de esa interpretación del sueño, pues a Daniel le fue dado ser gobernante de la provincia de Babilonia, y él intercedió para que también sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego fueran colocados con él en esa tarea. O sea, el rey Nabucodonosor comenzó en cierta forma a reconocer que había un Dios en el cielo. Inclusive dijo: el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Sin embargo, al cabo de algún tiempo levantó la famosa estatua de 60 codos de altura y pregonó que todo el mundo tenía que adorar su estatua. O sea, se le olvidó que era el Dios de los cielos, era el Dios de Daniel, y entonces volvió otra vez a pregonarse como a endiosarse. Después de eso le vino juicio de parte de Dios. Ustedes recordarán la famosa locura de Nabucodonosor, que también fue anunciada por otro sueño, otra visión, que él era un árbol grande y luego lo derribaron, y finalmente había sido arrojado entre los hombres y había perdido la razón, y estaba con las bestias del campo. Qué casualidad que aquí se hable de bestias, de 4 bestias, y aquí estaba Nabucodonosor como una bestia del campo, casi que comiendo hierba con los demás. Después de 7 años, dice la escritura, que Nabucodonosor recobró la razón cuando reconoció al Dios Altísimo, al Dios del cielo, y volvió y se humilló. Y digamos que Nabucodonosor terminó bien sus días, y se puede confirmar eso en la visión de Daniel, donde dice que le fue dado corazón de hombre y que se puso enhiesto
a manera de hombre. O sea, se transformó de ser una bestia, que era como un león y alas de águila, y se terminó convirtiendo en un hombre. Eso significa que las bestias o los imperios de la tierra son una degeneración del gobierno que Dios le encargó al hombre. Y por eso se transforman en bestias, o por eso son representados como bestias. Pero digamos que Nabucodonosor fue el único de esos grandes monarcas o de esas grandes reyes que hicieron parte de un imperio bestial que finalmente terminó con corazón de hombre, o sea, terminó reconociendo a Dios, terminó bien. A diferencia de los demás, que ninguno de los demás le fue dado terminar de esa manera. El imperio medo-persa no terminó bien. Nabucodonosor terminó bien, pero su hijo Belsasar volvió otra vez a hacer lo malo, no solamente adoró a los ídolos, sino que fuera de eso profanó las copas sagradas de oro del templo que habían estado confiscadas por Nabucodonosor y se puso a tomar vino y a emborracharse con esas copas, y esa misma noche Dios lo juzgó y le entregó el reino a los medopersas, que entraron secando el río que entraba por Babilonia, lo desviaron, lo secaron, se metieron por ahí y tomaron la ciudad, cosa que nunca lo esperaron. Entonces, eso terminó mal. Esa segunda bestia siguió siendo bestia, que fue el imperio medo-persa. La tercera bestia, el leopardo, de 4 cabezas, no en vano el leopardo es el animal más rápido del mundo, así como Alejandro Magno, siendo un muchacho de 22 años, empezó su conquista y a los 33 ya tenía conquistado todo el mundo conocido de esa época, o sea, expandió un imperio inmensamente grande en cuestión de 11 años, lo cual es una cosa pues supremamente notoria para las limitaciones de movilidad y pues de todos los elementos que en esa época podían existir. Entonces, realmente eso es un leopardo. El imperio griego empezó así. La cuarta bestia, sabemos por la historia que corresponde al imperio romano, que le arrebató el reino al imperio griego. Bueno, entonces eso como para ambientar un poco el tema, recordemos los cuatro grandes imperios que fueron anunciados a través de Daniel en su visión y que corresponde al sueño de Nabucodonosor, que tenían que venir sobre la tierra hasta, digamos, desde el momento de la época de Daniel en adelante eran el león, que era Babilonia, el oso, que era el imperio medo-persa, el leopardo, que era el imperio griego, y la cuarta bestia. La cuarta bestia no está siendo representada en la visión de Daniel, no se asemeja a algo. El último versículo que yo la hermana Zulma dice, o los dos últimos versículos dicen: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Pero ¿qué forma tenía? ¿A qué se parecía? No dice. En la visión de Daniel no dice. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas, pero finalmente no se dice a la bestia cómo era. O sea, a Daniel solamente le fue dado ver la bestia, ver que era espantosa, que devoraba, desmenuzaba, que hollaba, y se le dio a Daniel ver como cosa especial la acción de los 10 cuernos y del cuerno pequeño, pero de resto él no tuvo más detalles sobre esa bestia. Ahora la vamos a comparar con lo que dice Apocalipsis, pero bueno, por ahora esos son los imperios que iban a venir a la tierra después de Daniel. Hay que tener en cuenta que antes de Daniel hubo otros 2 imperios más, que fueron el imperio egipcio y el imperio asirio. O sea, imperios que tuvieron que ver directamente con el pueblo de Dios. El imperio asirio, que fue antes del imperio caldeo o babilónico, y el imperio egipcio primero, obviamente, que todos lo sabemos, que fue el que esclavizó al pueblo de Dios, y luego el imperio asirio.
son los que se levantaron antes del imperio babilónico. Bueno, hermana Zulma, leamos desde el 9 hasta el 14, por favor. Del mismo Daniel 7, ¿verdad? 9 al 14. 9 al 14 de Daniel 7. Leo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y sus ruedas del mismo, luego del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba, el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Amén. Y el 14, hermana, por favor. El 14, ok. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Amén. Bueno, lo curioso de esta porción que estamos leyendo es precisamente que después de esta cuarta bestia no había más bestias, ¿cierto? Sino que dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego. O sea, estamos hablando ya del reino de Cristo. ¿Eso qué significa? Que no había más bestias, sino que esa cuarta bestia era la última. Después de esa bestia venía el reino del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no hay más bestias. Si hay otra bestia, es la misma, pero digamos que mutación. Pero viene de lo mismo. Solo hay 4 bestias. De hecho, cuando a Nabucodonosor en el sueño le mostraron los imperios a través de los metales en la estatua, también había 4. Eran Babilonia, en la cabeza de oro, luego el imperio medo-persa, que era la parte de plata, luego el imperio griego, que era la parte de bronce, y finalmente estaba el imperio romano, que era toda la parte de hierro, y la parte de hierro eran las piernas y finalmente los pies, pero eran de hierro mezclado con barro cocido. Sin embargo, ahí se prolongaba el tema romano con el hierro. O sea, los pies, que son los que tienen los 10 dedos, y que finalmente esos dedos pues son los 10 cuernos que le dejaron ver a Daniel, salen de ese mismo hierro, de las mismas piernas, que es el hierro mezclado con barro cocido. Entonces, sí provienen ¿de dónde? De la misma cuarta bestia. Son una extensión de la misma, porque finalmente las piernas pues llegan hasta el suelo y luego terminan en los pies. De hecho, el Imperio Romano tuvo una parte en Oriente y otra parte en Occidente, simbolizando las 2 piernas que tenía esa estatua. Y los pies, los 10 dedos, son los 10 cuernos que le está mostrando a Daniel en la visión. Entonces ahí tenemos, digamos que la explicación completa de eso. Pero entonces hay que entender que después de esa cuarta bestia, lo que viene en forma inmediata es el reino del Señor. De igual manera, en la estatua de Nabucodonosor, después de tener la visión de los pies,
de parte de hierro y parte de barro cocido, lo que viene es la famosa piedra no cortada por mano que desmenuza la estatua, pero le pega en los pies. Al pegarle en los pies la derriba y toda se pulveriza. Fíjense ustedes qué cosa tan curiosa, que hemos estado hablando de los pies de Cristo, que los pies de Cristo son la iglesia resucitada más la transformada, que se van a poner en pie sobre la tierra, que es donde se para el Hijo del Hombre sobre sus pies, y al mismo tiempo la bestia que es desmenuzada, que es la contraparte de la venida del Hijo del Hombre, se desmenuza por los pies. De igual manera que la iglesia se posiciona es con los pies, o sea, se derriba una por los pies y se afirma la otra también por los pies, porque preciso es que todos tus enemigos sean puestos bajo el estrado de tus pies, dice la Escritura, ¿cierto? Entonces ahí hay un secreto interesante y tiene un símil bastante especial. Bueno, lo cierto es que esa es la última bestia. Entonces aquí estamos diciendo que luego viene el reino eterno que es dado al Hijo del Hombre, que la ve venir Daniel en las nubes del cielo, que es exactamente lo mismo que se lee en los evangelios en la venida del Hijo del Hombre, y a él le es dado dominio e imperio por los siglos de los siglos. O sea, ese es el famoso, la piedra que vino. De hecho, Jesús es comparado con la roca, con la piedra del ángulo, ¿cierto? Que rompe la estatua de Nabucodonosor en los pies y luego se vuelve un monte que cubre toda la tierra. Entonces, eso es exactamente lo mismo que están diciendo acá. Bueno, leamos del 15 al 28, hermana Zulma, si nos haces el favor. Claro que sí, mi hermano, con mucho gusto. Del 15 al 18. Al 28. Al 28. No me acuerdo. Final del capítulo. Leo. Versículo 15 en adelante. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio de la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Amén. 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 Bueno, fíjense ustedes que aquí la explicación que el ángel le da a Daniel es exactamente la misma. O sea, no hay más bestias. Simplemente
se le está diciendo que esas 4 grandes bestias son 4 reinos y que la última bestia pues será un reino diferente de todos los otros reinos, un cuarto reino que será diferente, que a toda la tierra devorará, trillará y despedazará, y de aquel reino se levantarán 10 reyes de ese mismo reino. Entonces uno diría, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Porque el Imperio Romano, pues finalmente la historia nos muestra que cayó, ¿cierto? Primero cayó el Imperio Romano de Occidente en el año 476 a manos de los famosos bárbaros, del famoso Atila, el rey de los hunos, y después cayó el Imperio Romano de Oriente en el año 1453. Inclusive esas dos fechas o esos dos hitos históricos los utilizan en la historia para delimitar la edad moderna de la Edad Media y la Edad Media de la Edad Antigua, ¿cierto? Se dice que la Edad Antigua va hasta el año 476, que fue cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, y que la Edad Media va desde el año 476 hasta el año 1453, que son casi 1000 años, cuando cayó el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, a manos de los turcos o de los otomanos. Entonces diríamos, bueno, si cayó el Imperio Romano, entonces ¿qué siguió después como para que se perpetúe hasta hoy? Porque después de ese imperio no se habla de que haya otro o de que haya otra bestia, ni tampoco habla de que haya un receso, sino que dice que después de eso viene, ya le dan el imperio a los santos del Altísimo, pero eso no ha ocurrido todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que, fíjense ustedes, aquí dice que esa tierra, esa cuarta bestia, dice aquí, será un cuarto reino en la tierra, versículo 23, el cual será diferente de todos los otros reinos. Va a ser diferente. ¿En qué se va a diferenciar? Pues no en que va a trillar y devorar y despedazar, porque eso lo hicieron los demás también. En eso no se va a diferenciar. De pronto fue más cruel la dominación romana. Pero en lo que sí se va a diferenciar es en que se va a camuflar, o sea, va a transmutarse. Eso es lo que pasó con el último rey. Se va a transformar. Si ustedes recuerdan la historia, nos muestra que el papado siguió gobernando. El Imperio Romano pudo haber caído, pero básicamente cuando la religión se unió con el Estado en el año 325, cuando empezó a través del Concilio de Nicea esa fusión de iglesia con Estado, el Papa empezó a tomar poder en los imperios y finalmente se volvió el emperador, al punto que después se formó el famoso Sacro Imperio Romano Germánico y siguió gobernando. Y aún después de 1453, pues el Papa seguía gobernando, pues tan seguía gobernando que no era sino que el Papa dijera, hay que poner en la hoguera, y lo mataban, ¿cierto? A Lutero le hizo el tiro de matarlo y no pudo, pero el Papa tenía a su disposición ejércitos, soldados, lacayos y todo lo que el Papa decía se hacía. O sea, pueda que hubiera reyes, pero finalmente el que mandaba era el Papa. O digámoslo de otra manera, los que mandaban eran otras personas, pero la cabeza visible que daba las órdenes pues era el Papa. Entonces el imperio siguió, la cuarta bestia siguió gobernando, y siguió gobernando a través del papado en su momento, que primero fue un imperio militar, que fue el Imperio Romano, luego se volvió un imperio militar pero mezclado con política, luego se volvió un imperio político religioso, o sea, fue transformándose, fue mutando, un imperio religioso que fue a través del papado, y después se volvió un imperio económico, que es como hasta el día de hoy funciona, camuflado en lo que algunos historiadores llaman las familias nobles venecianas, o lo que llaman la realeza negra, que son los que han gobernado el mundo desde entonces, desde el siglo XVII, XVIII en adelante, están detrás de bambalinas y son los que gobiernan.
Básicamente, hablemos del sionismo, las familias legendarias como la Rothschild, después la familia Rockefeller, la realeza negra que se infiltró en las cortes de los reyes y finalmente eran los que han terminado gobernando. Y siguen gobernando hasta el día de hoy. Entonces están ya camuflados bajo un imperio mayormente económico, pero finalmente es el mismo imperio que ha cambiado su estrategia o que ha mutado, y por eso esta cuarta bestia es diferente de todas las demás. Y por eso se mantiene hasta el día de hoy, se mantiene hasta el final. Y por esa razón esa bestia todavía no ha pasado, o sea, no se ha ido para ninguna parte, sigue viva. Simplemente lo que ha cambiado de estrategia, lo que ha cambiado de vestidura, pero es la misma bestia, es la cuarta bestia. ¿Qué viene después? Pues lo que dice aquí Daniel: de este reino se levantarán 10 reyes. Eso es lo que falta por verse. Se levantarán 10 reyes, que son los 10 dedos de la estatua. Y esos 10 dedos son parte de hierro y parte de barro cocido. Y esa parte de hierro y parte de barro cocido, cuando Daniel interpretaba el sueño a Nabucodonosor, en el capítulo 2 de Daniel, versículo 41 al 43, dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, o sea, de los 10, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, el hierro mezclado con barro cocido significa alianzas humanas, pero no son sólidas, o sea, no se unirán el uno con el otro, no serían unidos como eran unidos los reinos de oro, de plata y de bronce, ¿cierto? El reino de oro de Babilonia era uno solo, tenían una sola cabeza y nadie desobedecía a esa cabeza. El reino de plata de los medopersas eran unidos, tenían los sátrapas, gobernaban las provincias, pero ahí no había divisiones. Lo mismo pasó con el imperio griego. El imperio griego fue un solo imperio. Cuando murió Alejandro Magno se dividió en 4, pero cada uno tenía su autonomía. Hubo algunos intentos de uno conquistar al otro, viceversa, y hicieron alianzas, pero finalmente pues era un reino y todo estaba identificado como el imperio griego. Y cuando llegó el imperio romano también fue unido, mientras estuvo reinando Roma con su poder militar, pero decimos, después cambió de estrategia y ya cambió de poder militar a poder político, luego religioso y finalmente económico. Entonces los últimos 10 dedos, los últimos 10 reyes que se tienen que levantar, esos todavía no se han levantado. Dice la escritura que por una hora van a gobernar, eso lo dice Apocalipsis, ahora más tarde lo leemos, pero básicamente son alianzas humanas que se van a intentar hacer para poder prevalecer. Bueno, eso en cuanto a un panorama muy rápido pues de la visión de Daniel, para poderla aterrizar a la actualidad de hoy. ¿Por qué razón? Se dice que la cuarta bestia no desaparece, sino que llega hasta el final, porque sí está presente hasta el día de hoy. Ahora, nosotros podemos ver que el famoso cuerno pequeño dice que a 3 reyes derribará, versículo 25 de Daniel 7, que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, lo cual coincide con lo que piensa hacer la bestia de Apocalipsis, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, ¿quiénes? Los santos del Altísimo, hasta tiempos y medio tiempo, que son los famosos 3 años y medio o los 42 meses, que se le da poder a esa bestia para gobernar
hacer un gobierno global de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como lo vamos a poder ahora, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Entonces hasta ahí le llega, y en lo que sigue allí ya es el reino de Cristo, el reino milenial de Cristo. Entonces, eso en cuanto a la forma como se presenta en el libro de Daniel. Ahora vamos a leerlo como se presenta en el Apocalipsis. Entonces leamos a Apocalipsis 13 del 1 al 10. Apocalipsis 13, Del 1 al 10. versículos del 1 al 10. Leo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a analizar este texto de Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. En Apocalipsis hay 3 lugares, digamos que bastante definidos y claramente diferenciados, que son el mar, la tierra y el cielo. Esos 3 lugares se pueden ver claramente en Apocalipsis 12, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En Apocalipsis 12 también se nos pregona que hay un dragón. Apocalipsis 12, 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ese dragón, un dragón escarlata, un dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pero las diademas estaban en sus 7 cabezas, dice: en sus cabezas 7 diademas. Esa es la imagen del dragón. Ese es el dragón. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la bestia que está subiendo del mar tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. O sea, ya las diademas, que son como el representante del ejecutivo, las diademas son como las coronas, o sea, lo que finalmente es lo que ejerce el poder visible, es lo que tiene diademas. Estaban en las cabezas del dragón, pero ahora aquí aparecen en los cuernos de la bestia. En vez de estar en las 7 cabezas del dragón, ahora las diademas están en los 10 cuernos de la bestia. O sea, esos 10 cuernos son los que van a tener la cabeza visible, son los que van a ejercer el dominio ejecutivo y la autoridad. Las 7 cabezas como tal,
pues se pueden decir que son los cerebros de todo este aparato, pero finalmente los que van a ejercer el dominio son 10 cuernos. Eso no significa que las cabezas no existan, van a seguir existiendo, pero los que ejercen el dominio o los que tienen el poder visible, o por lo menos el que se va a mostrar al mundo, son 10 cuernos, ¿cierto? Por eso es que dice el libro de Daniel que de esa bestia salieron 10 cuernos, que fue los que finalmente Daniel vio ejerciendo dominio, y uno de ellos, que derribó 3, que era el que hablaba grandes cosas y blasfemias, pues será el famoso cuerno pequeño o anticristo, que lo conocemos con ese nombre, que es como el ejecutivo o el representante de los demás, que va a estar allí al mando y que va a ejercer la persecución contra la iglesia, que va a vencer a los santos desde el sentido de que pues los va muy posiblemente a sacrificar, van a tener que ser mártires, no todos, pero básicamente ese es el cuerno pequeño. Ahora, ¿qué ocurre acá? Fíjense que tanto la bestia como el dragón tienen 7 cabezas y 10 cuernos, porque lógicamente la bestia, que es el imperio que surge del mundo, porque el mar representa al mundo, la tierra representa al pueblo religioso y el cielo representa a los verdaderos hijos de Dios. La bestia es hecha a imagen del dragón. Ambos tienen 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí al apóstol Juan ya le dejan ver esa bestia como es. En el caso de Daniel, él no tenía una concepción clara de la bestia, porque no alcanzó a ver qué apariencia tenía, ni a qué se asemejaba. No le vio 7 cabezas, pero sí le vio los 10 cuernos, porque era lo que estaba representando allí el poder visible, los cuernos. Pero aquí ya en el Apocalipsis ya se nos da información exacta de cómo es la bestia. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Voy a retomar lo que leímos de Apocalipsis 12:12, que dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué está hablando allí de los que moran en la tierra y en el mar? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí en Apocalipsis 13 que estamos leyendo, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El mar es el mundo, es el pueblo que no conoce a Dios. De ese inmenso mar, del inmenso mundo, sale la bestia, que es ese imperio global de 7 cabezas y 10 cuernos. De ahí sale. ¿Por qué hay de los que moran en el mar? Pues porque ellos no van a tener discernimiento de saber qué está pasando. Simplemente se van a someter. Se van a sujetar al poderío, al imperio de la bestia en forma irrestricta. ¿Y cómo va a ser eso? Pues porque una de sus cabezas va a ser como herida de muerte, pero su herida mortal va a ser sanada. Y eso va a hacer que toda la tierra se maraville en pos de la bestia y la adoren. Y van a adorar al dragón, que dio autoridad a la bestia, y van a decir: ¿quién como esta bestia y quién podrá luchar contra ella? Leíamos ahora que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio, que corresponden a tiempos y medio tiempo, que se mencionaba en el libro de Daniel, que fue el tiempo que le dan a esa bestia, y es el tiempo que tiene para poder perseguir a los santos y hacerle guerra a ellos. Aquí dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dicen que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Esa bestia, al surgir del mar, que es el mundo, recibió adoración de parte de todos los que están morando en el mar, o sea, de todos los que no conocen a Dios, porque van a ser maravillados, van a ser cautivados, van a ser seducidos por el poderío de esa bestia, por el poderío que le va a ser dado, porque una de sus cabezas va a ser sanada, no obstante haber sido herida de muerte. Eso va a hacer que la gente la adore y le obedezca. Entonces, hay de los que moran en el mar. Pero también dice aquí que de los que moran en la tierra, hay de los moradores de la tierra y del mar.
bienaventurados los que moran en el cielo. Solamente los que moran en el cielo van a tener la facultad y la potestad de discernir lo que está pasando en el mundo. El resto de la gente no se va a dar cuenta de lo que está pasando. Los que moran en el mar, pues porque obviamente son los del mundo, de donde surge ese imperio político. Y los que moran en la tierra, ahora lo vamos a ver en claridad, porque a ellos es enviado la otra bestia, la que tenía 2 cuernos. A ellos es enviado eso, porque los que moran en la tierra son los que alguna vez han conocido a Cristo o han conocido de Cristo y son un pueblo religioso que no fueron cautivados por la bestia en su primera aparición en el mundo, sino que tienen alguna reserva con respecto a lo que está pasando, y entonces no se van a ir en pos de la bestia tan fácilmente como si lo hacen todos los demás. No se dejaron maravillar por la herida que fue la herida mortal que fue sanada. Ya vamos a mirarlo ahora con más calma. Finalmente, la apariencia de la bestia así se le muestra a Juan en el versículo 2, que dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, esa última bestia, esa es, fíjense ustedes qué coincidencia con lo que Daniel había visto en su visión. La primera bestia de Daniel era un león con alas de águila, y aquí dice que tiene boca de león. La segunda bestia era un oso, y aquí dice que tiene pies como de oso. La tercera bestia era un leopardo de 4 cabezas con 4 alas, que representa al imperio griego con los 4 generales de Alejandro Magno. Y aquí dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo. Entonces, al ser semejante a un leopardo, nos está diciendo que como rasgo principal, aunque tenía un engendro de muchas cosas, su rasgo principal era un leopardo. O sea, su identificación, su cara, llamémoslo así, es como de un leopardo. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace como un año, el año pasado, allá en la sede de la ONU, en Nueva York, hicieron una escultura de la bestia. Y esa bestia era un leopardo, precisamente. Creo que después la quitaron porque estaban dándose demasiada evidencia, pero la hicieron. O sea, casi que se autodelataron ahí, ¿sí? Semejante a un leopardo, pies de oso y boca de león. Entonces, cuando se dice que es semejante a un leopardo, significa que va a tener un rasgo característico que tiene que ver con el imperio griego. ¿Tenemos preguntas o no, hermano Ramiro? Más que preguntas, una observación atinente a lo que acabas de decir. Hace ya unos 4 o 5 años, en la ONU, la hija de un hombre que yo conozco, un hombre muy, muy interesante, pero la hija trabajaba allá con el embajador de Japón ante las Naciones Unidas, y el embajador invitó a los papás de esta chica, y en un descuido, allá estando en la reunión, se fueron a recorrer algunos pasillos que no dejaban entrar y todo, y encontraron un salón específico dentro de la ONU de adoración a Satanás, dentro de la ONU, de la sede de las Naciones Unidas. Eso es testimonio real de una persona que trabajaba allá, y de los pastores que estuvieron ahí con su hija y todo eso. Es una historia muy interesante, pero para corroborar lo que tú estás diciendo, que son hechos y evidencias reales. Ese era el complemento que quería comentar. Gracias. Ok. Bueno, el rasgo característico más sobresaliente es que es como un leopardo. O sea, se parece mucho al imperio griego. ¿En qué sentido se parece al imperio griego? Pues el leopardo representa la rapidez con que el imperio de Alejandro Magno se expandió. De igual manera, estos 10 reyes, o este último surgimiento de los 10 cuernos, va a ser algo muy rápido, demasiado rápido. De hecho, la escritura dice en el capítulo 17 de Apocalipsis
que van a recibir el reino para reinar por una hora, solamente por una hora, no más. O sea, va a surgir muy rápidamente de un momento a otro, se va a posicionar. Entonces, eso nos habla de que no nos va a dejar mucho tiempo de reaccionar, va a ser muy rápido, como un leopardo. Número 2, el leopardo semejando a Grecia, también nos está hablando. Recordemos que Grecia fue el primer país donde se gestó la democracia, donde se habló de democracia o el gobierno del pueblo, y de esa forma, pues esta bestia representando a un leopardo, pues va a tener una apariencia de democracia, que era la apariencia que tenía Grecia. Sin embargo, va a tener boca de león, o sea, va a ser imperativa como era Babilonia. Babilonia era el rey hablaba y todo el mundo tenía que obedecer. Y pies como de oso, parecido al imperio medo-persa. El imperio medo-persa, por ejemplo, tuvo como característica diferente de otros imperios la tolerancia religiosa. Por ejemplo, el imperio babilonio fue totalitario. Cuando en su momento Nabucodonosor se proclamó Dios a sí mismo, haciendo erigir la estatua y obligando a que todo el mundo tenía que arrodillarse, fue completamente autoritario e impuso una obligación religiosa de adorarlo. Cuando en su momento se tomó el imperio, el ejército medo-persa, recordemos que ellos fueron condescendientes en el tema religioso, ¿verdad? No fueron imperativos en el tema religioso. De hecho, por ejemplo, a los judíos en Susa les dejaban practicar su judaísmo, y aún a Daniel le permitían también hacer lo mismo. Lo que pasa es que los sátrapas le pusieron una trampa para que también pasara lo mismo que con Nabucodonosor, y fuera que promulgara un edicto que si alguien orara a un dios diferente al rey, entonces lo echaran al foso de los leones, ¿cierto? Pero en principio ellos no eran impositivos desde el punto de vista religioso. Entonces, digamos que el imperio va a tener esos rasgos característicos: una apariencia de democracia, una apariencia de libertad religiosa, o sea, una apariencia de condescendencia, pero va a tener boca de león, o sea, va a ser autoritario a morir. Eso es lo que va a pasar con ese engendro. De hecho, si ustedes recuerdan que ahorita leímos en el libro de Daniel que a esas tres bestias les había sido prolongada la vida por un poco de tiempo, se les habían quitado el reino, porque ya no estaban reinando ni los medopersas, ni los babilonios, ni los griegos, pero les fue prolongada la vida por un poco de tiempo. ¿En dónde les fue prolongada la vida? Pues a través de la última bestia. Ahí están, por lo menos representados todos esos imperios otra vez. Es un engendro de los tres, y ese engendro de los tres conforma el cuarto. Y ese cuarto pues ha sido Roma, pero que se ha transmutado a través de las edades, pero tiene 7 cabezas que finalmente representan los 7 imperios legendarios que ha habido en la historia de la humanidad, como son el imperio egipcio, el imperio asirio, luego el babilónico. ¿Por qué no se mencionaron esos dos primero? Porque el sueño de Nabucodonosor y la visión de Daniel mostraban lo que iba a pasar de ahí en adelante, ¿cierto? Pero no estaban mostrando lo que había pasado de ahí para atrás. Pero aquí ya en el Apocalipsis, cuando nos habla de que esa bestia tiene 7 cabezas, entonces ya nos incluye los 2 imperios que habían caído antes de Babilonia, antes de los caldeos, que eran el imperio egipcio y el imperio asirio, como imperios, ¿no? Realmente viéndolo como imperios, como tal. Porque el Egipto fue el primer imperio que se levantó en la tierra, Faraón, y el segundo que se levantó fue el imperio asirio. De hecho, había obviamente pueblos que guerreaban unos contra otros y que intentaban conquistarse o intentaban defenderse, pero imperio como tal, o sea, imperio global que sometiera a todos alrededor, que tuviera potestad sobre todos los pueblos alrededor, pues Egipto, Asiria, y después de Asiria, Babilonia, que sujetaba a los demás y los ponía a todos a pagar tributo.
absolutamente a todos. Entonces, las 7 cabezas, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, van 6, y la última, eso es muy interesante, ese lo vamos a leer ahora más adelante, que está en Apocalipsis 17. Hermana Zulma, sigamos con Apocalipsis 13 del 11 al 14. Apocalipsis 13, versículos 11 al 14. Leo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le haga imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir hasta ahí. Hasta ahí por ahora. Bueno, fíjense en esto que es demasiado importante. Después vi otra bestia que subía de la tierra. O sea, esta ya no sube del mar, sino que sube de la tierra. Recordemos que los 2 sitios más peligrosos que hay para vivir ahora son la tierra y el mar. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Bienaventurados los cielos y los que moráis en ellos. O sea, vivir en el cielo, ¿qué es? Vivir en el cielo es tener una experiencia real con el Señor Jesucristo. Vivir en el cielo es tener comunión con Dios. Vivir en el cielo es poder tener discernimiento espiritual y ser avisados en los tiempos. Eso es vivir en el cielo. Los que viven en la tierra es un pueblo religioso, y a ellos les es enviada una bestia que tiene una apariencia parecida a un cordero. Un cordero no es otra cosa que una imitación de Cristo, con cuernos como de un cordero. Recordemos que Cristo es el cordero. Entonces, esta bestia se parece a un cordero. O sea, le van a poner una trampa a personas religiosas. Pero habla como dragón. O sea, es exactamente el mismo diablo. Pero se parece a un cordero. Recordemos una sentencia muy fuerte que dio el apóstol Pablo, refiriéndose precisamente a esto, que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Amén. Recordemos que hay cizaña y hay trigo, y están creciendo juntas en el mismo pueblo, están revueltos con el pueblo de Dios. Y la cizaña y el trigo son muy parecidos. Realmente se van a diferenciar después, es en el fruto, porque la cizaña no va a dar trigo, solamente el trigo va a dar trigo. Pero la cizaña como planta es muy parecida al trigo, por eso es que no la podían cortar sino hasta que después que espigaba y daba fruto el trigo se podía saber cuál era la cizaña y cuál era el trigo. Entonces esto nos habla de la cantidad de infiltrados que hay en el pueblo de Dios. Están en la tierra porque son religiosos, parecen cristianos porque hablan lenguaje cristiano, se comportan
externamente como cristianos, pero tienen un problema, no son cristianos, son infiltrados. Entonces, ellos no tienen la comunión con Dios para discernir los tiempos. Entonces, ellos han leído la escritura y saben que hay un gobierno global que puede llegar a ser peligroso. Y de pronto no cayeron en la primera trampa con la bestia que sube del mar. Pero entonces a ellos es enviada una bestia que sube de la tierra, o sea, sale del mundo religioso. Una de su mismo mundo religioso. Y esa bestia es enviada ¿para qué? Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y aquí leímos que dice que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, lo mismo que dice Pablo, prodigios mentirosos, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea, va a haber milagros, señales, y eso va a convencer a muchos. Cuando vean a alguien haciendo descender fuego del cielo y haciendo señales y haciendo milagros y hablando aparentemente de Cristo, van a decir, no, esto sí es Cristo, miren los milagros que hacen, miren las señales que hacen, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora vamos a hablar de la imagen. Hermano Ramírez, dígame usted. Otro aporte cortico y complementario, pertinente y actual. En este año, a principios de año, el señor Francisco, el líder de los católicos, a nombre de la paz y de la convivencia universal, ya ha pactado con imanes y con diferentes líderes religiosos del mundo la ubicación de un lugar de adoración de total sincretismo religioso para que haya una sola, preparando para que haya una sola religión en el mundo entero. Entonces, eso con apariencia de bondad, apariencia a nombre de la paz universal, del entendimiento de los pueblos. Eso ya es una realidad. Entonces, ahí podemos ir viendo que las señales son inequívocas actualmente de que todo esto está sucediendo. Ese era el complemento cortico y pertinente. Gracias. Ok. Entonces, gracias. Esta bestia es enviada al mundo religioso. Y esa es la que es más peligrosa. Porque finalmente los que están en el mar, pues, no quieren tener a Dios en su noticia. Entonces ellos simplemente van a ser cautivados por el esplendor del el surgimiento de ese imperio que va a prometer paz, seguridad y que muy posiblemente va a resolver los problemas del mundo, en que el mundo quede tirado después de los sellos, que muy posiblemente van a afectar tremendamente el modus vivendi de todas las personas, con epidemia, con guerras y con hambrunas, que todas esas cosas van de la mano, ¿no? Una guerra causa hambruna, una epidemia también causa hambruna, bueno, escasez, carestía, y eso todo sumado causa muerte, que es el cuarto sello. Entonces eso lo vimos la vez pasada, pues eso va a tener una repercusión fuerte en el mundo, y obviamente el mundo va a estar a la expectativa de que alguien les arregle los problemas de toda esa devastación. Entonces va a venir alguien que les va a prometer arreglar los problemas. Entonces surge un imperio político, que es la bestia que sube del mar. Entonces todas las personas que están detrás del materialismo y de las soluciones materiales, pues van a ir allá a adorar ese imperio, porque les va a dar la solución. Muy posiblemente va a venir la renta básica universal, no tendrás nada y serás feliz, y si no tienes trabajo te vamos a mandar una renta básica universal. Entonces eso va a cautivar mucha gente, porque todo el mundo anda detrás del materialismo
El materialismo es lo que cautiva al mundo. Va a haber una parte religiosa, una parte del pueblo de Dios que no se va a cautivar tan fácil, pero entonces a ellos les va a enviar otra bestia muy camuflada, vestida de cordero, pero que habla como dragón, y que va a hacer señales y prodigios, y las señales y prodigios, esas sí le gustan a los religiosos. Entonces, eso sí los va a cautivar y les va a convencer de que hay que adorar esa bestia porque ese es el Mesías. O sea, a una persona religiosa, usted no le puede decir, es que hay que adorar al diablo, porque va a decir no. Pero a una persona religiosa, usted sí la puede engañar, porque esto va a ser por engaño. ¿Sí? Fíjese que aquí dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales. Y le va a decir, no, es que este es Jesús que vino por segunda vez. Entonces, cuando usted le digan que es el Jesús que vino por segunda vez, y usted le hacen señales, y usted no tiene una experiencia real con Dios fundamentada en el Espíritu, usted va a decir, ah, sí, esta es la segunda venida de Cristo, entonces adoremos. Llegó el Mesías prometido, instauró su reino milenial, ya se acabaron los problemas, entonces se está cumpliendo lo que dice la misma Biblia, y ya no habrá más dolor, ya no habrá más hambre, ya no habrá más adversidad, llegó el Mesías, todos felices. Y eso lo va a decir el pueblo religioso. El pueblo judío, que espera al Mesías, también va a ser engañado, ¿cierto? Con la misma bestia, porque cuando digan que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, pues muy posiblemente lo van a confundir con Elías. Dicen, no, volvió Elías. Ese es el Elías prometido en Malaquías 4. Entonces, este es el Mesías que estamos esperando desde hace mucho tiempo. El pueblo árabe también esperando un Mahdi, y ahí lo van a encontrar. Entonces va a ser una bestia dirigida a engañar al mundo religioso para que todos terminen entendiendo que llegó su Mesías, el que cada uno esperaba, en la forma como lo esperaba, y lo adoren. Entonces, por eso dice la Escritura, ay de los que moran en la tierra. Los del mar ya están llevados, pero los que moran en la tierra son los que son sujetos de este engaño. Por eso a ellos es enviada la bestia número 2, que es la bestia religiosa, que va a hacer señales y milagros. Y eso lo dice Pablo acá, y también lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 24. Dice que van a engañar a muchos a través de señales y de milagros y prodigios mentirosos. Entonces, fíjense ustedes lo delicado y lo peligroso que va a ser esto. Complementemos esta lectura con Apocalipsis 17, del 7 al 12. Apocalipsis 17, del 7 al 12. De 7 al 12. De acuerdo. Dice así la palabra del Señor. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo le diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha de venir. El otro no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Hasta ahí está bien, gracias. Bueno, esta
digamos que esta escritura siempre ha sido una escritura difícil, ¿cierto? Eso pues hay que aceptarlo. Se podría decir que esto es jeringonza avanzada, y realmente lo es. Pero de pronto podemos tener algunos tips al respecto de esta escritura. El ángel a Juan le va a revelar el misterio de la mujer. La mujer es la ramera, que es Babilonia. Una mujer ramera, a diferencia de una mujer virtuosa, pues la mujer es una iglesia corrupta, es la religión corrupta. Esa es Babilonia. La iglesia virtuosa es la mujer, es la novia de Cristo. Las mujeres siempre han representado iglesias o religiones. En este caso es la religión corrupta. Dice el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. O sea, la mujer está encima de una bestia escarlata. Se nos dice ahí en unos versículos anteriores. Pero entonces, cuando uno está sentado sobre una bestia, hay dos posibilidades. Que uno sea el jinete y la bestia sea la que obedece al jinete, o al revés. En este caso es al revés, porque aquí dice la mujer y la bestia que la trae. O sea, la mujer está encima de la bestia, pero la que la trae es la bestia. O sea, ¿quién es el que gobierna ahí? No es la mujer la que gobierna a la bestia. El jinete no está gobernando, es lo contrario. La bestia es la que trae a la mujer. O sea, la bestia es la que está gobernando a la mujer, a la religión corrupta. ¿Correcto? Bueno, entonces dice así: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes también. O sea, las 7 cabezas que representan 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. No en vano los 7 montes representan a Roma, que es la ciudad asentada sobre las 7 colinas. Y no en vano el imperio romano es el que llega hasta el final. O sea, el imperio romano, con las características de Roma, es el que ha venido gobernando desde que le ganó el imperio a los griegos hasta el día de hoy, camuflado de distintas formas. Recordemos, primero como un imperio militar, luego político, luego religioso, finalmente económico, pero sigue gobernando. Entonces, son 7 montes y son 7 reyes, las dos cosas. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Fíjense en eso. En la época de Juan, cuando le fue dada esta visión, 5 de ellos han caído. ¿Quiénes son? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. 5 han caído. Esos 5 imperios ya habían caído. Uno es, ¿cuál? Roma. Y el otro aún no ha venido. Ese otro, vamos a ver quién es. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces, fíjense ustedes que la herida mortal en la cabeza de la bestia de Apocalipsis 13, su herida mortal fue sanada. Una de las 7 cabezas fue como herida de muerte y su herida mortal fue sanada. La bestia que era y no es también el octavo. El octavo es el cuerno pequeño. Los 10 cuernos que tiene la bestia en Daniel, se levanta el cuerno pequeño y caen 3. ¿Cuántos quedan? 8. Quedan 8, ¿cierto? Entonces aquí dice, la bestia que era y no es también el octavo rey. Ese es el famoso anticristo. Es de entre los 7. O sea, es como una resurrección de uno de los 7. ¿De cuál? Bueno, y va a perdición.
En otro estudio que hicimos en otro grupo que tenemos, estábamos viendo que el inicuo, hay un montón de escrituras, obviamente que no tendríamos tiempo de revisarlas ahora, que se refieren al asirio como el inicuo o como el hijo de perdición. Del reino asirio nadie volvió a hablar nunca más, porque el imperio asirio pasó y se acabó. Incluso la bestia tiene características de ¿qué? De leopardo, con pies de oso y con boca de león. Pero tiene 7 cabezas. O sea, están representados ahí los 7 imperios históricamente que han gobernado la humanidad. Entonces ahí están representados Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, que es el número 6, y el último, que es entre los 7, y que cuando su cabeza es herida de muerte y vuelve a vivir, se vuelve el octavo, como lo dice acá. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Entonces, ese engendro de todas las culturas y de todos los reinos que ha habido va a dar fruto, y finalmente un cuerno pequeño. ¿Cuál cuerno pudo haber sido pequeño? Bueno, el asirio pudo haber sido un cuerno pequeño, ¿verdad? Fue mucho más grande Egipto que Asiria. Fue mucho más pomposo Babilonia. Medo-Persia ni se diga, Grecia ni se diga, y Roma pues todavía más. ¿Cuál fue el más pequeño de todos esos reinos? El asirio. Bueno, vamos a ver qué pasa. Obviamente pues no podemos dar ahí doctrinas al respecto. Pero lo cierto es, 5 de ellos habían caído cuando estaban hablando con Juan. Uno era que era Roma, y otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que hubiera breve tiempo. Y la bestia que era y no es será el octavo, pero es de entre los 7. O sea, va a ser parte de uno de los mismos 7, de esas mismas 7 cabezas que había. Por esa razón es que se va a volver a repetir algo del pasado en el futuro. Va a venir de lo mismo, dice Eclesiastés. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Se repiten las cosas. Bueno. Lo cierto es que eso es en cuanto al tema político de la bestia, porque le están diciendo cuáles son las 7 cabezas, 7 montes y 7 reyes. Ahora, en cuanto a los 10 cuernos que has visto, dice otra vez que son 10 reyes. Recordemos que son los que van a tener las diademas cuando la bestia se manifieste. Pero por una hora, no han recibido el reino todavía, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Son los que van a ejercer el ejecutivo, el poder ejecutivo, cuando esa bestia política esté reinando sobre la tierra. Y esa bestia, obviamente, dice Apocalipsis 13, que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, es un imperio global. Necesariamente es un imperio global. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, va a ejercer persecución contra la iglesia. Y la bestia religiosa va a terminar de convencer a los religiosos que están entre dos aguas y que no tienen discernimiento. Van a terminar pensando que ese es Jesús, ese es el Mesías. Cada uno va a terminar convencido de que ese es Jesús. Los del mundo van a terminar convencidos de que ellos son agnósticos, son ateos, de pronto no creen en nada, pero finalmente van a creer cuando les den plata, cuando les den renta básica universal, cuando se arreglen los problemas de inseguridad, porque finalmente lo que va a ofrecer es paz y seguridad, como dice la Escritura. Y paz y seguridad son precisamente los problemas grandes que tiene el mundo y que se están acrecentando cada vez más. No hay paz, no hay seguridad. No hay seguridad alimentaria, no hay seguridad en cuanto a la integridad física, no hay seguridad económica, y va a haber alguien que ofrezca la seguridad económica, alimenticia, la seguridad en cuanto pues al tema militar, en cuanto a que acaben con las guerras y paz. Ese es el personaje que la gente está esperando, porque lo que es paz y seguridad va a ser quitado del mundo cada vez con más fuerza, hasta que finalmente, como el caballo número 2, sea quitada de la tierra la paz. O sea, no va a haber paz en la tierra. Y luego
No va a haber seguridad alimentaria porque viene la hambruna, etcétera. Y no va a haber seguridad jurídica, no va a haber seguridad de salud, no va a haber seguridad de nada. Va a haber alguien que va a ofrecer paz y seguridad, cuando la tierra esté ávida de encontrar paz y seguridad. Por eso es que se va a levantar un imperio que va a ofrecer eso. Ese es el imperio del anticristo. El anticristo como persona, o como una única persona, pues el imperio de la bestia es un imperio político, pero lógicamente todo imperio necesita a alguien que lo dirija. Pues ese cuerno pequeño podría llamarse la cabeza visible, el que va a estar dando las órdenes, el que en algún momento dado se puede catalogar como la bestia que sube del abismo, ¿sí? Porque la bestia de Apocalipsis 13 sube del mar. Vi subir del mar una bestia. Pero en Apocalipsis 11, versículo 7 nos dice, hablando de los dos testigos, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y aquí en Apocalipsis 17 nos está hablando de la bestia que sube del abismo. Versículo 8, Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y esa bestia es el octavo. Entonces, la que sube del abismo versus la que sube del mar, básicamente la que sube del mar es un imperio político, y la que sube del abismo es como la representación humanoide de la bestia que va a estar gobernando o que va a estar dirigiendo el imperio que sube del mar. Pero la que sube del abismo está hablando que sube de las tinieblas, está hablando que sube de los mismísimos infiernos. Ese es el famoso anticristo o el inicuo, etcétera. Tiene varios nombres en la escritura. Entonces, esa es la bestia y esas son las acepciones de la bestia. Ahora, si nosotros terminamos de leer el capítulo 13 de Apocalipsis, leyendo el versículo 14, bueno, el versículo 14, que ya lo leímos, dice, engaña, fíjese usted que eso actúa por engaño, ¿ya? O sea, engaña a los moradores de la tierra, lo que decía Pablo, los que no obedecieron a la verdad, les he enviado un poder engañoso para que crean la mentira, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Que le hagan imagen a esa bestia. Leamos los versículos 15 al 18 y vamos a hablar brevemente en estos últimos minutos qué puede llegar a ser eso. Hermana Zulma. Bueno, continuamos en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 15 al final. Leo, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorare. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre es número de hombre, y su número es 666. Amén. Amén. Bueno. Fíjese cómo es la secuencia de esto. Esto va poco a poco. Primero una bestia sube del mar y todos los que están en el mar se le arrodillan. Todos lo adoran porque simplemente vieron que su herida mortal fue sanada. Luego a los habitantes de la tierra les es enviada una bestia que sube de la tierra, o sea, religiosa. Y esa bestia hace un montón de señales y milagros emulando a Cristo, se hace pasar por Cristo, engaña, habla como dragón, pero como hace señales y milagros, le van a terminar creyendo muchas personas. Ese es el propósito, engañar al mundo religioso. Entonces, ¿qué dice aquí? Engaña a los moradores de la tierra. ¿Y cuál es el propósito? Mandar a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. O sea, mucha gente
va a caer en la trampa de hacer esa imagen y de ir detrás de esa imagen. ¿Cuál es esa imagen? Dice el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hasta el momento lo que hemos podido ver o estudiar de este tema, obviamente con la salvedad de que si la cosa no es así, pues el Señor nos muestre qué es lo que finalmente va a significar. Pero hasta el momento esa imagen parece ser la inteligencia artificial que están creando. Recordemos que de pronto hace unos meses hablaron bastante del tema y otra vez pararon de hablar del tema, pero eso no significa que no estén trabajando en el tema. Están haciendo una inteligencia artificial de grandes características, de grandes rasgos y grandes atributos. De tal manera que inclusive hasta el mismo Elon Musk últimamente estaba protestando de que mucho cuidado porque esa inteligencia artificial se iba a volver sin control y se iba a volver como una deidad. Entonces, cuando esa imagen es la imagen de la bestia, porque va a ser igual, o sea, va a ser la representación misma de lo que diga ese imperio que surge del mar. La inteligencia artificial va a emular todo lo que haga eso. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Quién le va a infundir aliento a la imagen de la bestia? El falso profeta, o sea, la bestia que sube de la tierra, ¿sí? Engaña a los moradores de la tierra, mandando que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento. ¿Quién lo infundió? La bestia que sube de la tierra. Le infunde aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable y haga matar a todo el que no la adorase. Entonces, ese va a ser el otro milagro que va a hacer este personaje. Le infunde aliento a esa imagen, o sea, esa inteligencia artificial va a cobrar vida, como realmente hemos visto cómo simulan que esas inteligencias artificiales cobran vida. Se vuelven autónomas, toman decisiones y ahora dice que haga matar a todo el que no la adorase. Ese es el segundo elemento que viene con la bestia que surge de la tierra. O sea, la primera es engaña, o sea, seduce por las buenas. Entonces va a seducir mucha gente que en pos de esas señales van a terminar obedeciendo a ese sistema, porque van a ser inducidos, seducidos, convencidos por las buenas. Pero ahora, cuando esa imagen cobre vida, cobre aliento, ahora se va a volver totalitaria y va a ser matar a todo el que no la adorase. Ahí se va a voltear la arepa. O sea, cuando esa inteligencia artificial o lo que sea, esa imagen de la bestia, cobre vida y tome el poder absoluto del mundo, va a ser matar a todo el que no le sirva, a todo el que no le obedezca y a todo el que no la adore. Entonces, ¿qué pasa? Aquí va a empezar la persecución. Entonces va a haber personas que no van a querer prestarse para eso. Entre ellas, pues nosotros, el pueblo de Dios, no vamos a prestarnos para esa adoración de esa bestia, para la obediencia a esa bestia. Entonces, como ellos saben que hay un pueblo que se va a resistir a eso, entonces, ¿cuál va a ser la forma de poderlos perseguir y controlar? En la etapa número 3. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, por eso van a poner la famosa marca, el elemento que sea, el tatuaje cuántico que sea, o como se quiera llamar, para poder intentar controlar al pueblo que se va a resistir a la imagen de la bestia. O sea, los que no van a obedecer la imagen va a intentar hacer matar a todos los que no le obedecen. Ahí empieza la persecución de Apocalipsis 12, donde el dragón persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que huyese de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, por los 42 meses que dura este problema.
La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer y tragó el agua que el dragón había echado. Entonces, se va a hacer marcar a todo el mundo para tratar de hacer caer a los que no adoraron a esa imagen de la bestia. Ahí está la fe y la paciencia de los santos. Y van a tener tres opciones, vean. Que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviere la marca, esa es una opción. O el nombre de la bestia, es otra opción. ¿Quiénes tienen el nombre de la bestia? Pues, nombre es naturaleza en la escritura. Los que tengan la naturaleza misma de la bestia, o sea, los que están en el poder, los de la élite, los de la clase gobernante, los que hacen parte de los ejecutores de todo este tipo de normas. Ellos tienen el nombre de la bestia, la naturaleza de la bestia, o el número de su nombre. El número de su nombre. Tres opciones. Cualquiera de las tres sirve para comprar y vender. La marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso significa que los que van a intentar marcar son los que no tienen ni el nombre de la bestia ni el número de su nombre, ¿cierto? O sea, eso significa que va a haber un distintivo por el número de su nombre, además del nombre de la bestia. Pues el nombre de la bestia son los que están en el poder, en el mando, pero va a haber otro distintivo que es el número de su nombre. En su momento sabremos eso qué va a significar. Y otro distintivo va a ser tener la marca. Entonces son tres cosas y son independientes. O sea, hay que tener cuidado con el famoso número de su nombre, porque también va a ser otro distintivo para que las personas puedan comprar y vender. ¿Ya? En su momento sabremos qué será. Lo que quiero decir acá es que esto es un engaño bastante bien tramado y muy sutil, y tiene varias formas y varias manifestaciones. O sea, el engaño del final de los tiempos es un engaño espantoso, es el maestro de todos los engaños y es el mayor engaño de la historia de la humanidad. Está diseñado para hacer caer a todos los que no obedecen a la verdad, todos los que no tengan un corazón limpio, cristalino delante de Dios, todos los que hayan creído a la mentira, todos los que anden en pos del materialismo, todos los que amen a otra cosa más que al Señor, van a ser puestos a prueba y van a caer en el engaño, ya sea porque de una vez le rindan culto a la imagen de la bestia o porque simplemente tengan uno de los tres distintivos para poder ser ciudadanos en este mundo, para poder comprar y vender. Es un momento en el cual el corazón de la iglesia va a ser probado. O somos auténticos, somos genuinos cristianos, amamos al Señor por encima de las cosas, o si amamos el materialismo vamos a caer en este engaño. Los que no quisieron reconocer el amor de la verdad para ser salvos van a terminar creyendo a la mentira y van a escuchar y a caer en las garras de este espíritu mentiroso que va a ser enviado para engañar a los que moran en la tierra, o sea, al pueblo religioso, y van a terminar adorando la imagen que el sistema va a crear para que todo el mundo le sirva a esa imagen de la bestia. Con esto yo creo que podemos dar por terminado.